Si estás buscando un objetivo que sea muy luminoso, que te sirva para paisaje, para retrato, para fotografía de calle y que además sea bastante económico, quédate en este vídeo porque seguramente este objetivo te va a interesar mucho y es el TT Artisans 35mm 1.4. Un objetivo que, por cierto, por su calidad y por su precio, te va a sorprender bastante. Y es que bueno, para empezar, la empresa TT Artisans lleva en el mercado no mucho tiempo, es relativamente joven si la comparamos con el resto de empresas que son legendarias, pero aún así están haciendo las cosas bastante bien. Llevan en el mercado muy poco tiempo, pero están creando objetivos de muy buena calidad y ahora vais a entender por qué digo esto. Obviamente voy a empezar diciendo, antes de empezar el unboxing y el review, que no me han pagado nada, que esto no está patrocinado, que no me han regalado el objetivo, así que vamos a empezar en ello. Y es que bueno, para empezar con el unboxing ya de primeras, la empresa empieza bastante bien, ya que empieza con un empaquetado bastante premium, la verdad. Hay objetivos que son, se suponen, más caros y de más prestigio, que te vienen en una caja que parece una caja de huevo, así que la verdad es que bastante bien, así que vamos a abrirlo. Bueno, nada más abrir la caja encontramos este panfleto en el cual la empresa TT Artisans nos explica cómo utilizar el objetivo en nuestra cámara, ya que este objetivo es un objetivo completamente manual. Es decir, si sigues mi canal y has visto los vídeos de cómo adaptar objetivos antiguos, este objetivo básicamente se tiene que utilizar como un objetivo antiguo o un objetivo vintage, porque es completamente manual. El enfoque es manual y la apertura del diafragma también es manual, la tienes que ir regulando tú, ¿vale? No es automático, no tiene pines automáticos, que eso es una de las principales razones por la cual el objetivo reduce tanto el precio. Al no ser automático ni tener conexiones electrónicas, pues todo eso se lo ahorran y básicamente hace que el precio sea bastante más económico. Así que básicamente aquí en este panfleto tenemos básicamente cómo conectarlo a la cámara y cómo utilizarlo. En el panfleto también nos enseñan cómo es el diseño del objetivo, cómo está hecho a nivel óptico. Esto para los frikis como yo nos encanta, porque básicamente a mí me encanta cómo funcionan los objetivos por dentro y la tecnología que hay detrás. Siguiendo con el unboxing, encontramos aquí el objetivo que está envuelto en un papel de plástico. Y aquí lo tenemos. De entrada vemos el objetivo, que es bastante pequeño. Aún así, aunque sea tan pequeño, se siente bastante sólido y bastante pesado por la óptica que tiene dentro y por todas las ópticas que tiene. De hecho, en el propio objetivo aparece el diseño que tiene el objetivo por dentro de las ópticas. Que bueno, obviamente esto solamente nos gusta a los frikis. La gente que quiere solamente hacer fotos, le da igual lo que tenga dentro el objetivo y lo que no tenga. Otra de las características que me encanta de este objetivo es el siguiente. Escuchar bien. Es un objetivo de metal, robusto, poderoso, que va a resistir bastante y eso me encanta. De hecho, por eso es una de las razones que me gustan los objetivos antiguos, porque son metálicos, robustos, pesados y están muy bien construidos, la calidad. Hoy en día los objetivos están hechos de plástico, que básicamente son muy endebles. Y me sorprende mucho de la empresa TT Artisans que utilice metal para el objetivo. Por eso que lo hace que sea tan pesado. Este objetivo, aunque sea pequeño, pesa 180 gramos. Y la verdad que es un punto muy bueno a favor de ellos. Luego, una de las cosas que no me gusta tanto es que la tapa que tapa al objetivo no se quita rápidamente, sino que es a rosca. Es como si fuera un filtro. Hombre, depende de cómo lo veas. Te puede venir bien para no perderlo o te puede venir mal porque quitar esto... A ver, tampoco es muy lioso, son 2 vueltas. A ver... Sí, son 2 vueltas. Pero si tienes que quitar rápidamente la tapa para lo que sea, pues a lo mejor te es un lío y no te acuerdas que se ha quitado a rosca. Así que bueno, ahí lo tienes. Otra cosa peculiar que tiene este objetivo, que normalmente los objetivos manuales... la mayoría no tienen, digo la mayoría porque hay algunos que sí, es que la apertura del diafragma, los que estén acostumbrados a objetivos manuales, normalmente suele estar aquí, pero este objetivo lo tiene aquí arriba, la apertura del diafragma. Puede ser lioso al principio, pero después al utilizarlo la verdad es que es bastante cómodo. Además, un punto a favor también de este objetivo es que es bastante suave, el enfoque es súper suave. También para la gente que le pueda interesar este objetivo para vídeo, la apertura sí que es verdad que no es clickless, o sea, sí que hace clic.
pero es bastante suave, no es el clic que escuchas por ejemplo en los objetivos antiguos, que es un poco más robusto, más sonoro. En este caso no. Es súper suave, súper tranquilo. Así que bueno, a nivel de unboxing y características físicas, poco más podemos decir. Es un objetivo pequeño, no es muy pesado tampoco, aunque sea robusto y pese 180 gramos tampoco es tan pesado, no es molesto utilizarlo. Tiene un enfoque bastante suave y también tiene un diafragma bastante suave que aunque tenga clic no es muy molesto. Luego la distancia mínima de enfoque de este objetivo es de 0,28 metros, es decir 28 centímetros, lo cual no lo hace un objetivo macro, pero bueno, te da un acercamiento bastante bueno a la hora de hacer fotos. Así que bueno, menos bla 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 y vamos a verlo en acción, a ver qué te parece. Sinceramente este objetivo no es que se comporte bien, sino que se comporta bastante bien para el precio que vale. Incluso en 1.4 el objetivo desarrolla una nitidez bastante buena. Sí que es verdad que obviamente como cualquier objetivo tan abierto por los bordes perdemos un poco de nitidez, pero sí que es verdad que es bastante bueno. Sí que es cierto que tiene un fleco, un hándicap, y es que a 1.4 tiene cierta aberración cromática. Tengo que comentar también que sí que es verdad que cuenta con aberración cromática, pero no es muy grave, es bastante leve como estoy viendo en las imágenes, y que se puede recuperar o se puede arreglar en postprocesado. Sí que es verdad que esta aberración cromática se puede arreglar luego en postprocesado, que es bastante sencillo, pero mira, si el objetivo directamente me da una imagen sin aberración cromática y que yo tenga que editar lo menos posible, perfecto. Y eso es otra de las cosas positivas que tiene. Tiene un rendimiento de los colores bastante bueno. Las fotos que os estoy mostrando no están editadas y te da un rendimiento de color bastante bueno. Repito de nuevo y voy a estar repitiendo esto bastantes veces. Dentro del rango de precio en el cual está este objetivo, me parece muy buen trabajo lo que hace. Otro tema que destacaría de este objetivo es el bokeh, que es bastante diferente al de objetivos que he visto normalmente. Es que básicamente esto se debe a dos cosas. Primero, por la construcción de las lentes, cómo está hecho, y segundo también por tener un diafragma de hasta 10 cuchillas, lo que también influencia, por ejemplo, gracias a esas 10 cuchillas, que el bokeh durante la noche consiga una forma bastante redonda. Así que en términos generales, en tema de bokeh, bastante bien el objetivo. Además, eso es algo que me gusta mucho, y es que la empresa TT Artisan parece ser que se está enfocando más a volver a los inicios de cómo eran los objetivos antes. O sea, lo que intentan es reavivar cuando en la época en la cual los objetivos tenían carácter y todos eran prácticamente diferentes, te ofrecían un bokeh diferente, te ofrecían ciertas características estéticas que a lo mejor probando un 35 mm de esta marca y de otra sabes cuál es cuál, porque hay mucha diferencia dentro de ellas. Y la verdad es que bastante bien por ellos. Han hecho un objetivo bastante bien construido, y también no solamente en la construcción sino también en la calidad. Me recuerda mucho los objetivos antiguos, para bien, no para mal, obviamente. Lo único que odio bastante de este objetivo es que, bueno, si os acordáis que os dije que la apertura del diafragma está aquí arriba y que el enfoque está aquí abajo, bueno, el enfoque está bastante pegado a la cámara y se hace a veces bastante incómodo utilizarlo, y luego casi todas las veces se te va a estar olvidando de que esto es el enfoque y esta es la apertura, porque también la apertura es suave, pero también peca de ser demasiado suave, porque a veces se te olvida que es un diafragma y te crees que es el enfoque, y tú te crees que estás enfocando y ves que la foto se va haciendo cada vez más oscura y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y es algo que digo yo, a lo mejor con el tiempo uno se acostumbra, pero yo creo que es un bache que siempre vas a estar cayendo cuando utilices este objetivo. Otro de los puntos que le doy a favor a este objetivo es la versatilidad que tiene. En concreto, aparte de que también te sirva para fotografía de paisaje y de retratos por el ángulo que tiene, también gracias a su distancia mínima de enfoque lo puedes utilizar incluso para macro. No es un objetivo macro en sí, lo he utilizado, lo he probado para ello, pero aún así te puede servir un poco. O sea que imagínate que a lo mejor sales a hacer fotografía de cualquier tipo y encuentras una foto perfecta macro y se te ha olvidado llevar un objetivo macro. Bueno, pues gracias a su distancia mínima de enfoque de 28 centímetros podrías hacer una foto macro con el mismo objetivo sin necesidad de llevar otro. Así que bueno, para finalizar el vídeo, ¿recomiendo este objetivo? Es un rotundo sí. Ahora, ¿a quién se lo recomiendo?
Bueno, principalmente este objetivo, que es un 35 mm, se lo puedo recomendar a mucha gente. Lo voy a dividir en dos. Primero, la gente que tiene una cámara APS-C, que sea de estas monturas, por cierto, ya que este objetivo está hecho para cámaras APS-C mirrorless de estas monturas. Quizá en el futuro saquen para más, quién sabe, porque TT Artisan tampoco es que lleve mucho tiempo en el mercado. Y principalmente se la recomiendo a principiantes que quieran cambiar su objetivo de kit y tener un objetivo con bastante calidad, que les sirva para fotografía de retrato, paisaje, fotografía callejera. Y también se lo recomiendo a personas que obviamente, pues lo dicho, ¿no? Que les guste la fotografía de paisaje, de retrato o fotografía callejera y que no quiera gastar mucho dinero, ya que el objetivo ronda los 60 euros. Es un objetivo que, repito, para el precio te da demasiada calidad de construcción y óptica. O sea, a nivel general, por ese precio, el objetivo está muy bien. O sea, bueno, bonito y barato lo tiene este objetivo. Al 100%. Eso te lo digo yo. Así que bueno, voy a dejar abajo en la descripción la tienda oficial de TT Artisan, tanto en Amazon como AliExpress. También os voy a dejar la página oficial de TT Artisan y su página de Instagram. Y si te convence el objetivo y te querías comprar uno y te lo acabas comprando, pues mira, te vas a la página de TT Artisan y te vas a cualquier post y le comentas ahí: hey, yo he visto el vídeo en español de Atlas que ha hecho un review sobre este objetivo y me lo voy a comprar, para que sepan que viene de mi parte. Así que nada más, espero que el vídeo os haya ayudado y os haya gustado. Dale un like si ha sido así, compártanlo con sus amigos que quizás estén buscando un objetivo de este tipo. Y nada más, a hacer fotos.